Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenido otra vez a este programa que hemos llamado Odres Nuevos, con el pastor Pablo Deiros y quien te habla, con la intención de que podamos experimentar una renovación permanente en lo personal y también como Iglesia del Señor para ser vehículos de transformación de las personas y de nuestra querida Argentina. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos y tratando de sobrellevar esta situación con algunas limitaciones, pero realmente es notable, ¿no? Cómo a veces una cierta vida monástica te ayuda a una profundización en la espiritualidad. Te guste o no te guste el aislamiento monástico que hemos estado viviendo, tomado positivamente, ha prestado su buen servicio, ¿no? En ayudarnos a pensar en cosas que normalmente se nos escapan en el frenesí de la actividad y de esas cosas, ¿no? Hoy, Pablo, tenemos que hablar del libro de Génesis. Como todos ustedes saben, estamos animando a que puedan conseguirse la Biblia de la Nueva Reforma. Esta es una Biblia, como ya explicamos en el programa anterior, no lo vamos a volver a hacer, pero es una Biblia cuyo editor general es el pastor Pablo Deiros. Yo también participé escribiendo las introducciones de cada uno de los libros de la Biblia, y es una herramienta extraordinaria para que al tiempo que lees el texto de la palabra de Dios tengas allí instrumentos que te van a enriquecer permanentemente, con notas, con significados, con léxico, con introducciones proféticas, no solo del pasado. Se llama de la Nueva Reforma porque la hicimos para el quinto centenario, pero apunta sobre todo al futuro, al presente y al futuro. Una herramienta maravillosa esta Biblia para que vos como líder, vos también pastor y el creyente corriente pueda tener allí a su disposición para su vida devocional. Allí en pantalla aparece también, ¿sí?, donde vos podés escribirnos para que te conectemos con la editorial Peniel en este tiempo de pandemia donde uno no puede ir al negocio a comprarla, y podés tener tu propio ejemplar. Hoy vamos a hablar del primer libro de la Biblia, Génesis, pero antes yo te quiero hacer una pregunta, Pablo, antes de entrar a Génesis. Vos sabés que le hemos puesto a este programa Odres Nuevos, ¿sí? Uh-huh. Le agradezco a Ezequiel Mangonet, que fue el que nos dio la sugerencia, brillante Ezequiel, Odres Nuevos, ¿sí? Pero quizá para muchos que nos están viendo dirán, ¿qué quiere decir odre? ¿Qué es un odre? Uh-huh. Explicarnos un poquito eso y explicarnos cuál es la relación. ¿Por qué Jesús dice que tenemos que ser odres nuevos? Sí, muy interesante, yo creo, y oportuno. El odre era un contenedor, es decir, se hacía generalmente con el estómago de una cabra, que se anudaba de un extremo y se dejaba abierto del otro, por supuesto el estómago bien limpito y todo lo demás, pero que servía como una especie de caramañola, de cantimplora o de contenedor de líquidos. En otros casos era cuero, pero digamos curtido y tejido, digamos cosido de tal manera que quedaba hermético. Y el odre servía especialmente en el mundo greco-romano para contener, al depositar en el odre una sustancia como el vino, que tiene que tener su sabor, tenía que ser de calidad, porque si no, echaba a perder el vino. Generalmente, el vino nuevo, es decir, el vino de la uva que recién se cosechaba y que se pisaba
y de la que se sacaba digamos, el mosto y se hacía el vino, se colocaba en un odre nuevo. ¿Por qué? Porque entonces ese vino se podía conservar durante más vitivinicultura, donde los buenos vinos generalmente se guardan en barricas de roble francés nuevas, no en barricas viejas, ¿verdad? Para que pueda el vino a su vez también tomar todo el tanino, toda el sabor y el aroma de la madera en la que está envasado. Si uno pone vino nuevo en un odre viejo, ese vino nuevo se corrompe. ¿Por qué? Porque toma el sabor de los vinos anteriores que estuvieron depositados en el odre viejo. Por eso Jesús decía, y lo decía en relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no puede ser metido dentro de estructuras o dentro de tradiciones o dentro de formas que son perimidas y que en el Evangelio al judaísmo. Vos no podés poner el vino nuevo del Espíritu Santo en la vieja estructura, un odre nuevo. ¿Cuál es ese odre nuevo? Es la iglesia. El Espíritu Santo en Pentecostés llena a la iglesia, al odre nuevo, para una nueva misión en el mundo, para servir en una nueva realidad en el mundo. Y esto ha sido tomado generalmente también como una metáfora que describe lo que es un proceso de renovación. Cuando el Espíritu Santo opera en la historia, lo hace a través de personas y a través de grupos de personas. Pero es necesario que esas personas y grupos de personas hayan sido renovadas. Quiere decir que nosotros tenemos que tener permanentemente una actitud de renovación para que tanto en lo individual como en lo colectivo, como iglesia, podamos recibir todo el mover nuevo del Espíritu Santo. ¿Sí? El mover nuevo del Espíritu Santo tiene que ver con su mover eterno, pero tiene que ver también con la manera en que Él quiere actualizar su obrar en las realidades de hoy en día. Exacto. Y cuando el odre era viejo y el vino era nuevo, el peligro, dice Jesús, es que los gases de ese vino nuevo reventaran el odre que ya estaba un poco curtido, que estaba un poco reseco, y reventaran eso, ¿no es cierto? Entonces, ya vos, hermano, hermana, tenés primer tip para tu vida en este tiempo. ¿Estoy siendo yo un contenedor adecuado para lo que el Espíritu quiere hacer en mi vida y a través de mi vida en este tiempo? No estamos hablando de renovación en un sentido teórico, en un sentido teológico solamente. Queremos aterrizarlo a tu vida y a la mía. Yo, pastor, soy un odre nuevo para que lo que el Señor quiere hacer en este tiempo en medio de su iglesia lo pueda hacer, o yo voy a echar a perder el mover del Espíritu porque estoy ya endurecido, curtido, seco. Por eso este es un tiempo en donde Dios se va a encargar del vino nuevo. No te preocupes vos del vino nuevo. Vos y yo nos tenemos que ocupar de ser esas vasijas, esos receptores, esos odres nuevos. No hay otra manera, Carlos, porque fíjate una cosa interesante en relación con esta metáfora. El mejor vino en los días de Jesús no era el vino añejo. Nosotros hoy tenemos la idea de que si un vino ya tiene, qué sé yo, 5 años, 10 años, 20 años, tiene que ser un vino muy bueno. Y algunos, los enólogos te dicen, si es un vino de calidad, cuanto más viejo, por ejemplo, un vino tinto, es lo mejor.
No, en los días de Jesús el mejor vino era el vino nuevo, porque no había sistemas de preservación en aquel entonces como los que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? La tecnología enológica no se había desarrollado. Entonces, el vino que recién se producía era el mejor vino que había. Pero para que mantenga esa calidad, esa frescura, ese sabor, esa riqueza, nosotros que lo contenemos, tenemos que estar renovándonos permanentemente, porque si no, echamos a perder la obra del Espíritu Santo y la riqueza de su poder y de su gracia. Y esto que vos estás diciendo, Pablo, es lo que explica por qué mucha gente me dice, pastor, ¿por qué yo veo que otros hermanos experimentan la renovación del Espíritu, el mover de Dios, milagros, señales, Dios los usa para bendecir a otros y a mí no me pasa nada, ¿no? Bueno, yo creo que muchas veces, no es la única respuesta, pero que muchas veces es que nuestras estructuras mentales, emocionales, aún espirituales, nuestro trasfondo eclesial, las cosas que se establecieron como paradigmas en nuestra manera de aproximarnos a la vida, a la realidad, a Dios, al Espíritu Santo, hace que seamos odres viejos. Por eso quizás tu primera oración en el día de hoy sea, Señor, renovame, ¿no? En esto que Pablo tan maravillosamente nos explicó de cómo se hacía un odre, ¿sí? Cuando el odre era viejo y se estaba resecando por el calor, por el paso del tiempo, ¿sí? Se lo humectaba con aceite. Y de manera que recuperara su elasticidad, para que cuando entrara el vino nuevo no lo reventara por lo reseco, por lo endurecido, ¿sí? Se lo untaba con aceite. Bueno, tu oración es, Señor, ungime con el aceite de tu espíritu para que yo recupere primeramente la elasticidad, la plasticidad, ¿sí? Y abrite a decir, quiero ser un odre nuevo. Es cierto, hasta ahora pensé así, hasta ahora concebí las realidades de la vida, las realidades espirituales de una manera, pero ahora, Señor, yo quiero estar abierto. Si vos tenés vino nuevo para mi vida, yo quiero estar abierto. Bueno, pero vamos a entrar a Génesis. ¿Qué te parece, Pablo? Mira, me parece muy bien. El programa anterior se nos hizo un poquito largo, ¿no? Porque sí, nos entusiasmamos y charlamos. ¿Sabés qué pasa? Antes nos veíamos todos los días y delirábamos y charlábamos todos los días. Ahora nos vemos tan poco. Nos delirábamos todos los días y nos dábamos manija en la reflexión todos los días. Ahora cada tanto, entonces se nos fue un programa un poco largo la vez pasada, pero vamos a ser más aplicados y vamos a portarnos bien. Hoy queremos hablar de Génesis hacia una iglesia que recree la realidad. Y mira, anoté aquí, Pablo, algunas de las cosas como a modo de bosquejito que surgieron del programa anterior o que introdujimos en el programa anterior, que yo voy a ir compartiéndote para que vos nos ayudes en la reflexión, ¿no? La primera cosa es la iglesia liderando procesos de recreación de todo lo caído de la realidad. Déjame introducirte esto de la siguiente manera. En Génesis nosotros tenemos los tres elementos que son centrales en la historia de la salvación, en el plan de Dios para la humanidad, para vos, para mí, para toda la realidad. Número 1, la creación. Número 2, la caída es el elemento que aparece en la historia de la salvación, es decir, el pecado humano, ¿sí? La desobediencia, la rebelión, ¿sí? La ruptura en la relación entre Dios y el ser humano y la creación, el ser humano y sus semejantes. Y el tercer elemento es la redención, ¿sí? Dios no se conforma con ver un mundo caído, no se conforma con que tu familia no esté viviendo bien, con que tu matrimonio esté en crisis, con que tus hijos
estén apartados y en adicciones y con la pobreza. Dios siempre tiene una respuesta de redención. Y a partir del pacto que hace con Noé, ahí en Génesis, se repiten una serie de pactos donde Dios continuamente está diciendo: quiero darles una nueva oportunidad. Tengo en mi plan una historia de salvación. Quiero que escriban una nueva historia. Entonces, el libro de Génesis nos desafía al hacer una lectura desde la renovación de la iglesia, nos desafía a que la iglesia se convierta en la nave piloto, liderando procesos de recreación de todo lo caído de la realidad, a nivel global y a nivel individual. ¿Qué sugiere esto? Sí. Puedo, quizás un retoque en Dale, corrija. No es corrección, un retoque. Porque tiene mucho que ver con precisamente la renovación de la iglesia y la renovación en la misión. Me parece excelente la síntesis que vos haces del relato en Génesis, hablando de creación, hablando de lo que tradicionalmente se dice o se menciona como la caída del ser humano y la redención. Yo donde haría un retoque es en el concepto de caída. Pensando en lo siguiente, que en realidad el ser humano, estamos pensando en el relato de Génesis, especialmente en los primeros 3 capítulos, el ser humano no cayó de ningún lado. El ser humano era un proyecto de Dios, era un ser creado a su imagen y semejanza, que lejos de caer de un cierto estatus espiritual o moral, fracasó en llegar al estatus moral y espiritual que en términos bíblicos se traduce en la palabra vida, llegar a esa vida como Dios quiere que vivamos, una vida plenamente humana. Más que caer, que es el vocablo que teológicamente se ha usado tradicionalmente, yo prefiero hablar de fracaso. Es muy interesante el poema de Génesis, y especialmente el poema en el capítulo 3, porque describe exactamente esto. Si podemos recordar las imágenes, por supuesto que esto es un poema, ¿verdad? Quizás nos confunde si pensamos en una cuestión histórica, en un escenario histórico, más bien veámoslo como un escenario poético. En ese escenario poético, Dios crea al hombre y dice el texto al ser humano que lo pone en un jardín, y en el jardín, en el medio del jardín, en el medio, y en cualquier lugar hay un solo medio, un solo punto medio, estaba plantado el árbol de la vida. Espero que las personas que nos están escuchando me sigan en la descripción. Y en algún otro lugar, no en el medio, en algún otro lugar del jardín, el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, que fue que Dios lo puso al hombre para que cuidara de todos los árboles del huerto, y le puso una sola limitación, le dijo: de ese árbol podalo, sacarle las hojas secas y todo lo demás, pero te pido no comas de su fruto. En realidad, no porque el fruto fuera malo, sino porque Dios quería poner una limitación al ser humano para probar su obediencia. Tratemos de imaginar a Adán y Eva caminando por el huerto, como lo describe el poema, de un lado para el otro, pero su caminar no era un vagabundeo, era un caminar con dirección. Por valga la redundancia, dirección de Dios, iban camino al árbol de la vida, camino a comer del árbol de la vida. Ese era el propósito de Dios, que tuvieran vida plenamente humana. En el camino se encuentran con el árbol de la ciencia del bien y del mal, y la historia ya la conocemos. No cayeron de ningún lado. Lo que ocurrió es que se perdieron de comer del árbol de la vida. Fracasaron
en obedecer a Dios y en comer del árbol de la vida. Fíjate que el relato termina, el capítulo 3 de Génesis termina, diciendo de que Dios los expulsa del jardín y pone un ángel en la puerta del jardín con una espada de fuego que no les permite llegar al árbol de la vida por más que ahora quieran llegar. La historia bíblica, desde Génesis, se va hasta Apocalipsis. Y en Apocalipsis otra vez encontramos al árbol de la vida. Pero ese árbol de la vida ahora, los que viven otra vez en el paraíso, todos tienen acceso a comer de él. En la imaginería bíblica ese árbol es Jesucristo, que vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Es notable cómo proféticamente Génesis, tal como vos lo describiste, pinta este cuadro de creación de un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, que fracasó por su desobediencia motivada en parte por el orgullo, como decía San Agustín, fracasó en seguir el camino de Dios al árbol de la vida, pero que de todos modos vuelve Dios a darle la oportunidad en Jesucristo, aquel que declaró ser el camino, la verdad y la vida, para que pueda comer de ese árbol y ser nutrido por toda la eternidad. Ahora, qué manía, ¿no, Pablo, que tenemos los seres humanos? No voy a entrar en el tema porque nos vamos a ir de los rieles de la renovación, pero qué manía que Dios nos pone a disposición de todo y siempre nos da un montón de cosas para que vivamos en plenitud y sobre todo el árbol de la vida que es Jesucristo para que disfrutemos de la plenitud y siempre estamos pensando en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que no se nos ha sido otorgado, ¿verdad? Y eso hace que volvamos a fracasar y perdamos la plenitud y nos convirtamos en personas insatisfechas, que siempre estamos enfocados no en lo que Dios nos da, no en el árbol central, que es Cristo Jesús, del cual nosotros podemos tomar gracia sobre gracia en plenitud, sino que estamos siempre yendo por los márgenes de la vida, por los márgenes del jardín, buscando lo que no tenemos. Pero yendo a la renovación, ¿no? La Iglesia, con este espíritu del Génesis, de la creación y de la recreación, de liberar a la realidad del fracaso, ¿sí? La Iglesia liderando procesos de recreación de todo lo caído de la realidad, ¿no? Y en el programa anterior, Pablo, hablamos un poquito de la Argentina post-pandemia, que va a necesitar una recreación integral, holística, completa, ¿no? Yo te decía que yo siento que la centralidad o el eje de la misión en los años que vienen va a ser cómo la Iglesia conduce, lidera para la Argentina un proceso de recreación de las ruinas antiguas, ¿sí? Tanto a nivel de lo personal como de lo colectivo. ¿Qué te despierta esta idea, Pablo? Sí, volviendo a la imagen de Génesis, pienso que quizás en estas circunstancias de caos en las que estamos como nunca, la Iglesia tiene que ser como aquel jardín del Edén primigenio. Es decir, la Iglesia tiene que tener en el centro de su vida, de su mensaje, de su pensamiento, de su acción, al árbol de la vida, a Jesucristo, en el centro. Tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Los evangélicos nos hemos equivocado cuando hablábamos de iglesias bibliocéntricas. Ese es el odre viejo, ese es el legalismo judío, ese es el sectarismo judío, ese es el fundamentalismo judío, el denominacionalismo judío. Digo judío porque usándolo en términos bíblicos, no con una actitud antisemita de ninguna manera, pero ese es el odre viejo, es el odre viejo. El odre nuevo es una iglesia que en el centro tiene al árbol de la vida e invita a
todas las criaturas de Dios a comer del árbol de la vida. Es una iglesia que toma el fruto de ese árbol que ha recibido por gracia de Dios y lo distribuye, lo reparte a aquellos que están hambrientos de vida. Hablábamos en el programa anterior, Carlos, acerca del amor. La iglesia tiene que ser un dispenser de amor y tiene que ser un dispenser de vida. ¿Por qué oramos por los enfermos? Porque somos dispensers de vida. ¿Por qué proclamamos libertad a los cautivos? Porque somos dispensers de vida. ¿Por qué predicamos el evangelio de la cruz de Cristo? Porque en esa cruz nace nuestra vida. ¿Por qué hablamos del Cristo vivo, resucitado y glorificado? Porque Él es la fuente de vida. La iglesia de la pospandemia tiene que ser un nuevo jardín del Edén. No para que la gente venga a tomar sol con un Mercedes-Benz o un Rolls-Royce lleno de plata que le sale por las orejas y a disfrutar en un hedonismo paradisíaco. No, no es eso. Vienen para comer del árbol de la vida. La iglesia tiene que ser otra vez un paraíso. El ángel ya se guardó la espada, porque en Cristo ahora el Edén está abierto, y ese Edén es la iglesia que proclama al Cristo que tiene sentado en el trono, en el centro de su predicación, en el centro de su acción de servicio a una humanidad carente. Amén, amén. Mirá, y ligado a esto, ¿no? Voy a agrupar un par de los puntitos para ya entrar más en 3 o 4 ideas fuerza del libro de Génesis. Pero vos sos un experto, Pablo, has enseñado y predicado mucho sobre la posmodernidad, ¿no? Y si antes de la pandemia el marco, no solo filosófico, sino existencial del ser humano posmoderno era el desencanto, la apatía, ¿no? En este momento, con el fracaso, la transparencia del fracaso de todos, de los gobernantes, de los poderosos ante el virus, el desplome de los mercados, la ciencia que no puede encontrar respuesta, el desplome del humanismo. Hay una antropóloga brasileña muy destacada, para nada cristiana, ¿no? pero muy destacada, que dice la pandemia trajo definitivamente la muerte del humanismo, del proyecto del humanismo, ¿no? Imagínate, Pablo, si ya veníamos con ese desencanto y esa apatía, ese desgano, ahora con el desplome del humanismo, es la gran oportunidad para que la iglesia le dé a la gente de comer del árbol de la vida. Tal cual. Porque la iglesia tiene en la pandemia y después de la pandemia, en una situación que va a ser más conflictiva, como decíamos el otro día, la iglesia tiene todo lo que el mundo necesita para encontrar una vida nueva y para hallar esperanza. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales que tiene el ser humano? No es dinero, Carlos, no es trabajo, no es vivienda, no es salud, no es buenas relaciones. Lo que el ser humano necesita es, número 1, amor. Número 2, libertad. Número 3, verdad. Número 4, necesita una promoción humana, una humanidad verdaderamente humana. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde están estos elementos que todo ser humano necesita y que no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar, no hay placer que lo pueda reemplazar, no hay circunstancia o poder o prestigio que pueda de alguna manera llenarlo? Todo eso está en Cristo. ¿Dónde está Cristo? Cristo tiene que estar en la iglesia, y la iglesia es la que tiene que, como dije, dispensar amor, libertad, perdón, seguridad, verdad. Entonces, esto es un mensaje
para afuera, pero también es un mensaje para adentro, porque la iglesia no va a poder dispensar si primero no lo vive, si la mentira está metida dentro nuestro, si somos esclavos de autoritarismo o de patrioterismos evangélicos, si nosotros mismos carecemos del Juan, si a nosotros nos falta un espíritu de solidaridad como el que mostró Jesús, no podemos compartir esto con los demás. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, de ser no un refugio para los desesperados, pero de ser un modelo de vida humana, plenamente humana, que atraiga al mundo para que se encuentre allí en el seno de la iglesia con Jesucristo. Tremendo, ¿no? Me viene ahora, me despierta tu comentario de la necesidad de amor, de libertad, etcétera, ¿no? Estaba leyendo hace unos días atrás al filósofo que hoy es el más leído en toda Europa, es profesor de la Universidad de Berlín, de filosofía y de estudios culturales, pero paradójicamente no es un alemán sino un coreano, ¿no? De apellido Han, ¿no? Sí. Y él dice que la palabra libertad, ¿sí? La etimología en el alemán creo que es la palabra Freiheit, y en el inglés, que es freedom, vienen de una raíz que es free, que significa originalmente, él dice, yo no soy creyente, ¿no? No sé si es ateo o agnóstico, pero dice que la raíz esa, free, significa originalmente amar a Dios y amar al amigo. Sí. Las dos dimensiones de las que hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Sí, son las cosas donde la iglesia nos concentramos en tantas cosas cuando en realidad deberíamos concentrarnos solamente en esas dos. Ver de qué manera nuestro amor por Dios se renueva y de qué manera nuestro amor por la gente se renueva, ¿no? Sí. Y quiero ir el último puntito de la introducción. Déjame decirte esto, decía allí el desplome del humanismo, ¿no? Y un mundo, ya veníamos, otra vez, la pandemia es un acelerador de lo que ya veníamos, ¿no? Sí. Un mundo donde teníamos muchos movimientos de protestas, empezando por la Argentina, pero aún en el mundo desarrollado, ¿verdad? Pero sin propuestas, es decir, una manifestación de lo que no queremos, pero sin decir qué es lo que proponemos, ¿verdad? Ahora, otra vez, tenemos la oportunidad como iglesia de pedirle al Espíritu que nos traiga revelación para traer propuestas, ¿no? Yo creo, Pablo, esta es un comentario mío, corre por cuenta mía, en realidad no es personal mío. Este mismo filósofo Han o Harari, que es el otro gran filósofo de la Universidad de Jerusalén, tampoco cristiano, no estoy citando a pastores, ¿no? Estoy citando a los dos intelectuales más leídos en el mundo hoy en día. Ellos hablan de que viene un tiempo de biovigilancia política, ¿sí? Sí. Es decir, hasta ahora la vigilancia de los gobiernos, no sé, Pablo, vos cuando estuviste ahí o las veces que estuviste en Londres, no hay calle en Londres donde no haya una cámara que te está filmando. Absolutamente todas las calles de Londres tienen videocámaras para la vigilancia y controlar la seguridad de la ciudad. Pero estos filósofos dicen hasta ahora la vigilancia era externa, te ponían la camarita. Ahora te van a... No lo dice un profeta apocalíptico que lee la marca del 666 y se delira con una visión apocalíptica. Dice, te van a poner un microchip para controlarte la presión arterial, la temperatura, para todas estas cuestiones. Eso es lo que dice Harari, sí. Todas estas cuestiones sanitarias, pero a través de eso
gobiernos totalitarios, porque por controlar, vamos a estar en medio de una crisis social y económica, una pérdida de millones de puestos de trabajo, para controlar todos esos movimientos de protesta y de erupción social, ¿sí? Van a utilizar elementos como estos, como los sanitarios, los dicen estos intelectuales, para controlarte. Entonces, el dictador de turno, y acá en América Latina nunca nos falta alguno, ¿verdad? Va a poder saber a través de este microchip, de estos medidores biométricos, ¿sí? Va a poder saber, cuando él da un discurso por la televisión, va a saber quiénes son sus opositores, porque a vos te va a subir la presión cada vez que lo escuche, te va a alterar la temperatura, etcétera, etcétera. A partir de ahí, toda una corriente de biovigilancia política. Es decir, que ni siquiera vamos a tener movimientos de protestas como los que tuvimos en el pasado, probablemente, ¿sí? O van a reducirse. Carlos, no solo eso. Más que nunca vamos a necesitar movimientos de propuestas, y nosotros tenemos la palabra de Dios que transforma toda realidad. Más que eso, incluso no vas a poder tener alimentos. Si vos no estás a favor del régimen, no vas a poder tener educación, no vas a poder tener medicina. Esto ya está ocurriendo, Carlos, en algunos regímenes totalitarios, incluso en América Latina, donde para poder tener los alimentos necesarios vos tenés que estar afiliado al partido gobernante. Y en Argentina estamos muy cerca también de eso. No falta mucho. Entonces, ¿dónde va a encontrar la gente lo que no tiene precio? Amor, libertad, verdad. Me olvidé antes de mencionar paz, que es el otro elemento. Lo van a tener que encontrar en una comunidad, pero una comunidad donde impere el amor, la libertad, la verdad, la paz, etc. Y gobernada no por un dictador de turno, sino gobernada por el señorío de Cristo. Así es, así es. Bueno, mirá, nos quedan 7 minutos para cumplir nuestro un temita más y cerramos. Podemos seguir la semana que viene, Carlos. Para poder cumplir con nuestra propuesta de los 45 minutos, ¿sí? Así que yo te voy a proponer esto, Pablo. No voy a entrar en Génesis, en las 4 ideas fuertes de Génesis, para dejarlas para el próximo programa, para que no nos queden las ideas inconclusas. Pero quiero que dediquemos estos próximos minutos a 2 cosas: a profundizar uno de los puntitos que tenemos acá, y 2, a que oremos por la gente, para que toda esta reflexión se convierta en impartición y se convierta en luego misión y acción de parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Es la gran oportunidad, porque el desencanto que hay, Pablo, yo te decía, vos muchas veces profundizaste sobre ese nivel de hastío que el ser humano de la posmodernidad, al ver que todas las ilusiones de la modernidad se habían derrumbado, esa apatía, ese desgano, ha controlado su vida, ¿no? Y yo decía antes, ¿no? Me imagino lo que viene ahora, donde todavía algunos soñaban con las respuestas científicas, ¿no? La ciencia ha mostrado su ignorancia, las inversiones económicas, un desplome de todo, los poderosos, todo ha caído, se ha venido a pique, ¿no? Vamos a estar viviendo en medio de una sociedad desencantada, ¿no? Esto que vos llamaste la atención en tu enumeración y que te faltó en la primera enunciación, que era la paz, ¿no? Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo lo da. Es decir, nada del mundo puede dar esto, ¿no? Y vemos que este desencanto, la gente ya no sabe qué probar,
qué nuevo juguete inaugurar, a ver si llena un poquito de alegría, un poquito de paz su corazón, y como los chiquitos malcriados que reciben el regalo del juguete que tanto hincharon que querían, y a la media hora lo tiran y se cansaron, así el adulto de hoy en día inaugura juguetes, inaugura relaciones, inaugura pecados, inaugura proyectos y nada lo termina de satisfacer. Sí. Ahora, estamos hablando de recreación, ¿verdad? Sí. En esta introducción a Génesis, y la semana que viene vamos a profundizar en Génesis, pero en realidad estamos hablando de Génesis en buen sentido, ¿no? Estamos hablando de recreación, y un poco la idea es que la iglesia recree la realidad, pero la primera realidad que tiene que recrear la iglesia es la iglesia misma. Amén. La iglesia no va a poder recrear la realidad que la rodea si ella misma no es recreada. Y tomando otra vez los 4 o 5 elementos fundamentales que hemos mencionado, fíjate qué cosa interesante. Cuando uno lee especialmente las epístolas, las cartas en el Nuevo Testamento, hay un realismo muy fuerte detrás de los escritores bíblicos en tratar los problemas de la iglesia de sus días. Y justamente en general, esto es lo que Pablo, Pedro, Juan bregaban, luchaban en sus cartas, llamando a las congregaciones, llamando a las iglesias a recrearse, porque los problemas que se presentaban eran precisamente los problemas que surgían de una iglesia que estaba en el mundo, pero empezaba a mundanalizarse. ¿Qué es lo que hacía Juan, por ejemplo? Llamar a las iglesias a las que escribe otra vez al amor y a decirles que el amor es un eje fundamental que no se puede dejar, recrearse en torno al amor como comunidad de fe. Libertad. Pablo escribe la carta a los Gálatas prácticamente cacheteándolo a los Gálatas, porque según él habían perdido la libertad que tenían en Cristo, metiéndose otra vez con el legalismo, el institucionalismo, escuchando a maestros falsos que le llenaban la cabeza para volver al yugo de sujeción a la ley. Tenemos que aprender a vivir en libertad y hacer un uso responsable de la libertad. Lo mismo pasa con la justicia, otro elemento bíblico fundamental. El apóstol Pablo en la carta a los romanos nos llama la atención a las raíces de la justicia, cuando nos dice que la única manera de vivir la justicia de Dios es a través de la fe, y justificados por la fe es como ganamos el otro elemento, que es la paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que no vive relaciones de amor, lo que dijimos en el programa anterior, el amor a Dios y el amor al prójimo. Una iglesia que no vive en libertad, lejos de las ataduras de tradiciones perimidas, de legalismos obtusos, de fundamentalismos insostenibles, no puede disfrutar la justicia de Dios. Y no la va a vivir. Es una iglesia que va a discriminar, es una iglesia que va a pecar, es una iglesia que va a afectar la vida de las personas, y es una iglesia que no va a tener paz. La iglesia de los Corintios era una verdadera bolsa de gatos, y el clamor de Pablo era justamente que buscaran la paz. A los efesios, que también andaban medio ahí confundidos, luchando probablemente con algunas sectas y especialmente con el paganismo, que permanentemente la mentalidad pagana se les quería meter adentro, los convoca al vínculo de la paz que crea el Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Y yo creo que este es el gran desafío para la iglesia en este tiempo, de recrearse primero ella misma por la obra del Espíritu Santo, lo que hemos llamado en estos programas renovación, para poder recrear el mundo que la rodea a través de su testimonio, con un mensaje de amor, de libertad, de justicia, de paz y de verdad. Amén, amén. Y acordate que no estamos hablando de iglesia institución,
estamos hablando de vos y de mí. Cuerpo de Cristo. De nosotros, ¿no? Exacto. Y bueno, siguiendo esta estructura de Génesis, creación, fracaso, recreación, redención, tal vez vos digas, al escuchar este programa, digas, Dios me dio oportunidades de amar, me dio oportunidades de vivir en plenitud, en paz, en justicia, todo lo que escuchamos recién del pastor Pablo, y tal vez yo fracasé. Tal vez fracasó mi hogar, tal vez fracasaron mis proyectos vocacionales, tal vez fracasaron mis relaciones, mis sueños. Bueno, no te quedes en la segunda parte del Génesis. La tercera parte del Génesis es que el Señor quiere recrear tu vida, quiere darte la oportunidad. Si vos en este momento abrís tu corazón a la obra renovadora del Espíritu Santo, Él va a darte una nueva oportunidad, va a recrear tu vida. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Ese evangelio obtuso y legalista del que hablaba recién Pablo nos dice, fracasaste, estás fuera. A la lona. A la lona, fuiste nominado fuera de la fiesta. Pero el Señor nos muestra que Él sale corriendo a buscar al hijo pródigo para hacerle fiesta. Nuestros fracasos son para nosotros un despertador para decir qué pasó. Perdimos la oportunidad que Dios nos estaba queriendo dar. Pero nuestros fracasos son también la gran ocasión para que Dios pueda recrear nuestras vidas. Por eso vamos a orar ahora para cerrar este programa precioso que hemos tenido con Pablo. Vamos a orar por vos. Te recordamos que la Biblia de la Nueva Reforma puede ser de una enorme ayuda para tu vida. Allí en pantalla va a aparecer la dirección de mail y el WhatsApp al cual vos te podés comunicar para decirnos de tu intención de adquirirla, y nosotros en este tiempo de pandemia donde no se puede ir al negocio, podemos conectarte con la editorial Peniel para que puedas conseguir una. Están me decía Daniel, el presidente de Peniel, que están con un descuento bastante importante, creo que entre el 25 y el 30% sobre las Biblias, así que es una linda oportunidad para que puedas tener esta Biblia que va a bendecir tu vida. Vamos a cerrar orando, ¿sí? Vamos a tener otra vez 2 oraciones, ¿sí? Yo voy a pedir al pastor Pablo que tenga la oración de segunda, de cierre, ¿sí? Yo voy a estar orando para que vos en este momento tomes la nueva oportunidad que Dios te quiere dar, que creas que Él es el Dios de las nuevas oportunidades. Tal vez si todavía no tuviste una experiencia con Jesús y llegaste a escuchar este programa, a ver este programa, no queremos dejar pasar la oportunidad para que te tomes de la mano no de una religión, no de una institución, sino de Jesucristo. Cabeza, Jesús, que va a transformar tu vida, y su iglesia, una familia de fe que te va a ayudar a poder crecer en tu vida cristiana. Y si vos ya sos creyente y hay áreas de tu vida que fracasaron, el Dios de la nueva oportunidad sale corriendo a buscarte y te dice, vení, entrá que quiero hacer fiesta en tu vida. Y luego el pastor Pablo va a orar por la iglesia cuerpo de Cristo para que seamos esa iglesia que recree las realidades en esta Argentina tan necesitada. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a todos los que nos están viendo. Señor, en el nombre de Jesús, alabo tu nombre, porque vos sos el Dios de las nuevas oportunidades, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de las nuevas oportunidades. Y querés hacer algo nuevo, que quienes nos están viendo se atrevan a creer, que no permitan que el último capítulo de sus historias sea el fracaso, que por el contrario se animen a abrirse a la recreación, a la redención, al rescate, a la restauración
de la obra de Jesucristo en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Los bendigo ahora en el nombre de Jesús. Señor, que recrees tu iglesia en medio de los tiempos, que la renueves para que tu iglesia en el mundo pueda recrear la realidad y pueda renovar este mundo para que lo podamos hacer y para que podamos encontrar un camino de amor, de justicia, de paz, de verdad, de verdadera libertad, para honra y gloria de aquel que es el Señor de nuestras vidas. Querido oyente y televidente, Carlos y yo deseamos ahora bendecirte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Odres Nuevos, con el pastor Pablo Deiros y quien te habla, con la propuesta de ser una iglesia. Vos y yo, todos nosotros, cuerpo de Cristo, una iglesia en renovación permanente. Dios te bendiga mucho.